Bendecimos a nuestro Padre Celestial y, bueno, cada uno de nosotros a confiar en el Señor. Cada día necesitamos confiar en el Señor. No importa, hermano, las circunstancias, las pruebas. Algo que, mire, usted no se enfoque en lo que está pasando. Usted enfóquese en lo que viene. Su pregunta no debe de ser ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque Mateo 24 especifica lo que está pasando. Su pregunta tiene que ser ¿qué va a pasar después de esto? Fíjese que yo estoy con la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Si usted no se ha preguntado, comiéncese a preguntar. Porque en el mundo entero algo está pasando, algo anormal. Algo anormal está pasando. Entonces nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos ¿qué más sigue? ¿Qué va a pasar al pasar todo esto? Y hermanos, es allí donde nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos con esa expectativa. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que nosotros ignoramos, pero lo importante es que Dios no las ignora. Lo importante es que Dios tiene el control de todo. Lo importante es que para nosotros como iglesia habrá una salida. Eso es lo importante. Y nosotros, hermano, como iglesia tenemos que descansar en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos todavía, como dice la Biblia, la voz profética más segura con nosotros. Tenemos la palabra del Señor. Y una de las porciones bíblicas, Mateo capítulo 4, cuando dice la Biblia que Satanás se acercó a Jesús. Y después dice que el verso 3, Mateo capítulo 4, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea con qué le respondió Jesús. Con la palabra. Satanás se acercó y las tentaciones que le trajo a Jesús fue: si tú eres el Hijo de Dios, vamos, tírate de ahí, de ese templo, tírate abajo, porque al cabo los ángeles te van a recoger, te llevarán en sus alas para que no tropieces. Pero Jesús le dijo: escrito está. Y cuando Jesús quiso correr a Satanás, dice la Biblia que le dijo: Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo, y es un tiempo de volver a las Escrituras. Es un tiempo que se le quite el polvo ya a la Biblia y se comience a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la respuesta en la palabra del Señor. Tenemos la medicina en la palabra del Señor. Por eso la Biblia nos habla claramente la importancia de la palabra del Señor. A mí me llama la atención porque David era una persona que amaba, leía, escudriñaba la palabra del Señor y se regocijaba. Dice Salmo 119, verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Me regocijaré en tus mandamientos. Aunque la tormenta, hermano,
aunque las cosas no estén como normal, pero nosotros tenemos que regocijarnos en la palabra del Señor. Tenemos que gozarnos en la palabra del Señor. David decía, yo me voy a regocijar en ese mandamiento, porque yo los he amado. Y allí mismo en el verso 72 decía que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Vea cómo David miraba la palabra del Señor. Él decía que para él la palabra del Señor era más importante que millares de oro y de plata. Y no es que David no tenía plata, no es que no tenía oro. Todos sabemos que David era un hombre muy rico. Pero David decía que la palabra del Señor le daba más satisfacción, lo alegraba, lo consolaba, más que millares de oro y de plata, porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. David dice que en los momentos cuando él desfallecía, él lo que hacía era meditar en la palabra del Señor. Que nosotros, así como David, hermano, meditemos en la palabra del Señor. Recuerde que nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos al Cristo encarnados, al Logos encarnado. Y ese Logos encarnado es la palabra del Señor. Y que aunque el mundo en este momento no encuentre la salida, todavía tenemos la Biblia en nuestras manos. Todavía no nos han prohibido que leamos la Biblia. Todavía tenemos el santo libro de Dios en nuestras manos. Si nosotros queremos medicina, podemos encontrarla en la Biblia. Si queremos consuelo, podemos encontrar consuelo en la Biblia. Y por eso Salmo 119, el verso 82, David decía, desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? David decía, yo estoy desfallecido, pero me pregunto, ¿cuándo me voy a consolar? ¿Cuándo me consolarás? Él buscaba la consolación a través de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, lo que la iglesia, lo que el pueblo, lo que nosotros ahorita necesitamos es descansar en la palabra del Señor. Es volver una vez más a mirar la palabra del Señor como nuestra única fuente, como nuestra única ayuda, fortaleza en esta tierra. ¿Por qué? Porque este libro oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. En vez de andar pensando, ¿verdad?, bastante en lo que está pasando, podemos hacer lo que hacía David. Yo amo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Ando meditando en tus promesas, en tus maravillas. Ando meditando en lo que tú eres, Señor, para mí. Yo la amo y por eso todo el día es ella mi meditación. Y dice, hermanos, que David miraba a la palabra del Señor muy limpia, muy pura. Si usted observa el verso 140 de allí mismo, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Dios quiera que nosotros no nos hayamos olvidado de la palabra del Señor, porque en las estadísticas dice que mucho pueblo ya no lee la Biblia, que el pueblo de Dios es una minoría los que leen la Biblia. Por eso le digo, Dios quiera que nosotros sigamos leyendo, escudriñando, porque yo todo lo que necesito para vencer en este mundo es la Biblia.
Aquí en la Biblia yo encuentro a Jesús. Aquí en la Biblia encuentro fuerza, fortaleza, sanidad, liberación, respuesta. Lo que yo necesito es saber que el Cristo que se encuentra revelado en este santo libro, a mí me ha dicho que Él estará conmigo. Y que si llego a partir, al final no perderé, sino que ganaré. Ganaré. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar la respuesta para nuestra vida. Por eso es que la Biblia a nosotros nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Actualmente en el mundo hay confusión, desesperación, porque mucha gente todavía no ha entendido por qué está aquí, por qué está en esta tierra, por qué se encuentra en esta tierra y qué le espera al final de sus días. Pero yo creo que cada uno de nosotros sabemos que lo que dice, hermanos, Malaquías capítulo 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Para cuantos ha nacido el sol de justicia. Vea, para nosotros que tememos su nombre, nos va a nacer el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En otras palabras, nosotros como iglesia, cuando miramos las promesas que están en la Biblia, nosotros deberíamos de gozarnos, de alegrarnos. ¿Por qué? Porque para nosotros el sol de justicia va a alumbrar. El nuevo amanecer vendrá para nosotros. Viene un nuevo amanecer para nosotros. Hermanos, imagina si para nosotros no hubiera una salida, si para nosotros no hubiera un nuevo amanecer. Somos la iglesia más desdichada, la gente más desdichada que nos encontramos en el mundo. Creo que yo sería el más desdichado. He entregado toda mi juventud al Señor. He esperado con paciencia y sigo esperando y sigo mirando con una expectativa lo que Dios tiene todavía para nuestra vida. Pero cuando la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Que hay salida y que va a haber salida y que va a haber respuesta para la iglesia. Yo digo amén y lo estoy esperando. Y lo veo. Allá dice, estará el nuevo amanecer, el sol de justicia. Por eso, hermanos, es que David, él se gozaba en la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 4:18. Dice la palabra del Señor que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Me gozo, me alegro, porque a través de la Biblia nosotros realmente sí sabemos por qué estamos en esta tierra. Sí sabemos para dónde vamos. Sabemos que al final de nuestros días, nuestro amado Salvador, nuestro Jesús, nos recibirá en sus brazos y escucharemos aquella palabra: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid vosotros que habéis permanecido en mis aflicciones, en las pruebas, en las luchas. Se van a sentar en ese trono de gloria. Y cuando uno mira eso, uno dice verdaderamente, hermano, vale la pena, hermano, servir al Señor. Vale la pena descansar en esta palabra del Señor. Por eso decía Jeremías 15, verso 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice Jeremías, yo encontré tu palabra y la comí, y tu palabra me trajo alegría, me trajo gozo, porque tu nombre se invocó. Mira el poder que tiene la palabra del Señor. Pero dice, yo la comí. Yo comí la palabra del Señor. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, no muy fácil, hermano, nos van a engañar. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de la palabra del Señor, mayormente en estos tiempos que vivimos. Mire, yo decía hace poco que hay personas que ya llevan hasta 7 bautismos porque no leen la Biblia. No leen que la Biblia dice una fe y un bautismo y se acabó todo. Pero hay personas que cualquier vientecito que viene, cualquier religión, le dice, mire, lo queremos volver a bautizar, y lo vuelven a bautizar. Si la Biblia claramente dice una fe y un bautismo, entonces, hermano, necesitamos descansar en esta palabra del Señor, creerla y también enseñarla. O sea que aún nosotros que predicamos la Biblia tenemos que creerla. Pues imagina un predicador predicando el evangelio y no lo cree. No, nosotros tenemos, los que predicamos el evangelio, tenemos que creer que esta es la palabra del Señor, que no miente, que no falla, que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Nada que a lo mejor, tal vez no, a lo mejor no existe, tal vez tampoco. Esta es una palabra verdadera, es verdadera y tiene que tomarse tal como está escrita, hermano. Porque si a lo mejor, hermano, no, a lo mejor no. Es pura, como dice la Biblia. Por eso Jeremías decía, fueron halladas tus palabras y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo. Mire, hay momentos, esto me ha pasado a mí, que Dios no va a querer que usted ore. Pero ¿cómo está eso? Sí, lo que Dios va a querer, que usted lea la Biblia, que escudriñe la Biblia, que se nutra, que conozca. A mí me ha pasado, yo he pasado por todos esos procesos. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, hermano, este manual, esta palabra es la que nos ayuda a nosotros a encajar cuando andamos desviados. Vea, Jesús, cuando Satanás se acercó, Jesús pudo ponerse de rodillas y comenzar a reprenderlo. Pero ¿por qué no se puso de rodillas y comenzó a reprender al diablo? No, simplemente le dijo, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cualquier situación difícil que pueda venir sobre nuestra vida, esto estaba escrito. Estaba escrito. Los tiempos que vivimos estaban escritos. La Biblia nos habla con respecto, hermano, a la palabra del Señor. Nos habla que la Biblia es un espejo. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero después se olvida. Compara la Biblia con un espejo. Una de las cosas que no me gusta de los espejos es que no son misericordiosos. Los espejos le hablan. No le hablan, pero le dicen tal como es usted. Pero dice la Biblia que muchas veces nosotros nos pasa como cuando nos miramos en el espejo. Mire, uno se prepara, se mira en el espejo, las mujeres se miran en el espejo, pero después sale y ya no se vuelve a mirar. No sabe si ya tiene tierra en la cara, si ya no sabe. Así somos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que nosotros no tenemos que hacer así con la palabra del Señor, que nomás la leemos, bueno, está bien, estuvo bonita la palabra del Señor, me gustó, me impactó y nos olvidamos. No, dice que tenemos que retenerla, tenemos que creerla, no solamente mirarla y olvidarlos de ella. Es un espejo. Cuando vamos a ese espejo,
nosotros podemos mirar nuestras manchas, podemos mirar lo que no está bien, pero no tenemos que quedarnos solo allí. Cuando nosotros leemos la Biblia, por eso es que cuando nosotros vamos y nos miramos en el espejo, nosotros tenemos que ser humildes. Señor, ¿qué áreas tú quieres que yo cambie? Si usted y yo leemos la Biblia y hay áreas y el Señor se está parando en nuestros callos y nosotros no las queremos cambiar, entonces somos oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la Biblia, la estamos mirando, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces dice el Señor, no hay que ser así, como aquel que se mira en el espejo y luego se olvida. Entonces el espejo, no, las mujeres, ¿verdad?, más se miran en el espejo por un lado, por otro. Hermano, así tenemos que mirarnos nosotros en la palabra. Vamos a ver a dónde hay que regular. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y cada vez que mire usted que sale un defecto, arrégleselo con la palabra del Señor. Cada vez que vea que hay una colita por ahí que no queda bien, pues alineémoslo con la palabra del Señor. La Biblia es un crítico. La Biblia realmente ella misma nos dice a nosotros. Y dice que en el griego, cuando dice Hebreos 4:12 que la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva, que significa que es viva, está viva, no está muerta, sino que está viva, está viva. Y dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que nosotros tenemos. Eficaz para todo, para consolar, para bendecir tu alma, tu vida, para arreglar matrimonio, para aconsejarte. ¿Quién no va a tener? ¿Quién no va a tener, hermano, un hogar si es que, hermano, los cristianos están bendecidos? Le voy a decir, esta es una pedrada, pero los matrimonios cristianos ni deberían de andar pidiendo consejería matrimonial, hermano. ¿Quién no mira que la Biblia, la palabra del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia? Y no mira que la Biblia dice: y ustedes, mujeres, cuando vayan a salir a la tienda, por favor, háganle saber al hombre a la hora que van a llegar. No dice así: sujetados a vuestro marido. Y vosotros, maridos, igualmente sujetados a ella. Sí, pero se imagina, si yo salgo por allí y no le digo a mi esposa para dónde voy, hermano, no me hace el chocolate. La Biblia. Ahora, se imagina, hermano, por eso, si nosotros tenemos la palabra del Señor, mire, yo no sé, pero los hogares tienen problemas porque quieren. Porque quieren. Si nosotros como matrimonio nos sujetamos los unos a otros, no, hombre, viviremos una vida feliz. Habrán diferencias, pero viviremos una vida feliz. Si no, pregúntele a mi esposa. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que no sé si usted ha escuchado muchos testimonios que las personas han llegado por primera vez a la iglesia y al que le tocó predicar habló un tema respecto a la vida que esa persona estaba llevando. Y muchas veces, fíjese, tanto la mujer o el hombre se han ido enojados porque le dijo: ¿tú le dijiste al pastor? ¿Tú le dijiste al hermano? No. Pero si eso era lo que veníamos platicando en el carro, entonces ¿quién fue con el chisme? Pero es que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez Daniel Quintanilla estaba predicando y él estaba diciendo de esta manera: usted que tiene esa botella en la mano y hasta la mano le tiembla y se la quiere tomar y se quiere tomar la botella, pero cuando le va a dar un trago no puede, sabe que Dios lo está tocando. ¿Y qué pasaba a través de la televisión? Que eso estaba pasando con muchas personas
y Dios les estaba hablando a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos conoce, hermano. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros leamos la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es el logo, porque la palabra del Señor es Jesús. Y muchas circunstancias, problemas que nosotros atravesamos en nuestra vida, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que muchos hombres pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Fíjese el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un predicador, pero Pablo se quejaba. Señor, yo te he pedido muchas veces que me sanes. Y eso le afectaba ese aguijón a Pablo. Señor, mira, aquí tengo un aguijón. Me imagino que Pablo decía cuando se estaba orando: Señor, yo soy predicador, oro por los enfermos, mucha gente se sana, pero aquí tengo un aguijón que no me deja. Hasta que Dios le dice: Pablo, que te baste mi gracia. Pablo, que te baste mi favor inmerecido. Pablo, a mí me gusta que tú estés así. Pero ¿por qué si a mí me duele? Porque cuando tú eres débil, es entonces que eres más fuerte. Porque fíjese, hermano, muchas veces las pruebas, las luchas, es necesario que pasen en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos, para que vayamos al Señor. Mire, si nunca se mueve la barca en nuestra vida, todo va a estar bien. ¿Usted cree que los discípulos estaban clamando a Dios antes de que la barca se les moviera? No, hombre, ellos iban tranquilos. Mira, vamos a ir al otro lado, vamos a ir allá a una campaña, vamos a predicar. Así iban bien tranquilos, pero de repente que se les comienza a mover un viento recio, hermano. ¿Y qué pasó? Comenzaron a mirar que ya morían, y es allí donde comenzaron a clamar al Señor. De esa manera, a nosotros, hermano, muchas veces las pruebas, las luchas nos hacen sentir débiles, y esa debilidad que nosotros sentimos nos lleva a Dios. Porque mire, los verdaderos hijos de Dios en las pruebas, en las luchas, en la tempestad, en la tormenta, buscan a Dios. ¿Por qué? Porque son sellados, porque son hijos de Dios. Realmente los hijos de Dios nunca se apartarán del Señor. Aquellos que han tenido un encuentro genuino con el Señor nunca se apartarán. ¿Por qué? Porque no nos pueden mover ni las pruebas ni las luchas, porque nosotros descansamos en este santo libro, en esta palabra de verdad. Por eso, discierne. Es un crítico, dice en el original. Y es una espada de dos filos. Le da para un lado, para los lados, corta nuestro corazón. Nos hace temblar. Es una semilla. Dice la palabra del Señor ¿y qué es una semilla? Fíjese, una semilla se entierra y va creciendo. Así nuestra vida tiene que ir creciendo con la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es una semilla dentro de nuestro corazón, pero hay momentos que hay que sembrar esa semilla. Hay que sembrar esa palabra. Hay momentos que esa palabra tiene que sacarse. Porque mire, hermano, usted puede estar lleno de palabra, pero esta palabra, dice la Biblia, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Cerca de ti está la palabra. Fíjese que la palabra de Dios, puede haber mucha palabra, pero recibimos fortaleza, fuerza, cuando nosotros comenzamos a hablar esa palabra del Señor en nuestra vida, esa semilla que está allí. La Biblia compara la palabra del Señor como un lavadero, pero fíjese que cuando se escribió la Biblia no habían lavadoras. O sea que tenemos en mente aquellos lavaderos cuando usted agarraba el pantalón de mezclilla y le pegaba en la piedra y le daba para un lado, para otro. De esa manera la palabra del Señor viene a lavarnos y nos viene a quitar toda, decimos en El Salvador, la mugre.
todo lo sucio de nuestra vida. Entonces la palabra dice que es un lavadero. Entonces si pensamos en los tiempos de antes, fíjese para lo que era un lavadero. ¿Cuántos lavaron en esos lavaderos, en aquella piedra? Usted, yo también. No, y a veces habían pantalones de mezclilla, pero bien cuerudos, hermano, que no le salía la tierra y uno agarraba todavía, mire. Así nos hace la palabra del Señor muchas veces. A veces nos hace para un lado y para otro, pero qué bonito cuando la palabra del Señor, ¿verdad?, nos transforma, nos cambia, nos deja limpio, nos deja con gozo, con alegría, con una sonrisa, que hasta le preguntan que si qué le han hecho, que si qué le dieron, pero no saben que la palabra del Señor nos ha transformado, nos ha cambiado. Ni se dio cuenta usted cuando el Señor le quitó esas palabrotas de 400,000 que hablaba, pero Dios lo cambió. Porque, hermano, de la boca, yo no sé cuántos eran maldicientes, pero cuando la palabra del Señor los agarró, ¿verdad?, nos confrontó, nos agarraron a alabarlos. Por eso Efesios claramente dice, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios. La Biblia también es comparada, ¿verdad?, con esa lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmo 119, verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, estos son los tiempos que nosotros necesitamos esa lámpara. Hoy es cuando más necesitamos la luz, esta palabra, para poder mirar, porque a veces como que no miramos claras las cosas, hermano. A veces como que estamos mirando un mundo lleno de oscuridad, un mundo que todo parece, ¿verdad?, mal en el mundo, todo lo que se está moviendo parece mal, pero por eso nosotros tenemos la lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro dijo que esta palabra era profética, era la palabra profética más segura. Dice segunda de Pedro 1:19, la palabra es aquella palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice primera de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vea lo importante, tenemos la palabra más profética, y esto a mí me impacta. Toda profecía humana puede fallar, toda revelación puede fallar, pero esta palabra profética, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Todo, hermano, la palabra del Señor se cumplirá. Y tenemos la palabra más profética. Y dice que esta palabra debemos de estar atentos, porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Se imagina, en un lugar oscuro, cuando no se mira nada, tenemos la palabra que nos guía, tenemos la palabra que nos dirige. Y también, para ir terminando, hermano, la Biblia dice que la palabra del Señor es un fuego. Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Qué hermoso. ¿Qué hace un fuego, hermano? Un fuego, cuando devora un terreno, quema todo. Todo. Piense, ¿qué quema un fuego? Todo, ¿verdad? Los ratones, las culebras, las cucarachas, todo quema. Esta palabra del Señor tiene tanto poder que cuando comenzamos a escudriñarla, a leerla, nos va transformando, nos va cambiando. Caemos de rodillas pidiéndole perdón. Muchas veces lloramos, otras veces nos gozamos, otras veces danzamos de alegre. ¿Por qué? Porque esta palabra es fuego.
y tiene el poder también para sanar, por cuanto es un fuego, puede quemar todo aquello que de nuestro cuerpo no sirve. Y la palabra del Señor dice que esta palabra es un martillo. Allí mismo, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra a mí me llena de gozo, de alegría. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuán duro sea el hombre, hermano. Esta palabra es un martillo. El martillo tiene muchas características. El martillo significa trabajo, esfuerzo, restauración, construcción, porque el martillo se usa para construir. Se construye puertas, ventanas, muchas cosas, mesas. Y sabe que la mesa significa comunión. Entonces se construye camas y la cama significa intimidad. Entonces esta palabra, que es un martillo, tiene poder para quebrantar, no importa cuán duro es el corazón, no importa a dónde ha caído el hombre, cuán desesperado se encuentre, cuán mal se encuentre. Esta palabra tiene el poder para llegar a lo profundo del corazón. Yo a veces me pongo a pensar que si Dios en su amor y en su misericordia, hermano, cambió el corazón de los burritos y de los animales, ¿cómo Él no puede cambiarnos a nosotros, hermano? Yo a veces me pongo a pensar, mire, yo sé que la ilustración parece pesada, pero déjeme decirle que una vez Jesús, si no me equivoco, una vez Jesús le demostró a los seres humanos que aún los burritos se dejan amansar por Él, y se subió en un burrito y iba, mire, en ese burrito caminando. Ahora se imagina, el Señor habló a los burritos, habló a los animales, y los animales entraron a la barca. Los animales, porque cuando ya en los tiempos de Noé, ya los animales ya no escuchaban la voz de Noé, pero Dios habló a los animales y los animales vinieron. Miren, la palabra del Señor tiene poder para resucitar muertos. La palabra del Señor tiene poder para hacer que el hombre se estremezca allí donde está y comience a decir: Señor, ten misericordia de mí, cámbiame, perdóname, he andado lejos de ti. Por eso la palabra del Señor es ese martillo. Si usted ha perdido la fe con respecto a su esposo, a su familia, y cree que no va a cambiar, sígale aplicando el martillo. Que tanto martillazo que va a dar usted, siga dando más martillazos. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted mire, usted ponga el clavo y Jesucristo le dé el martillo, que es la palabra del Señor. Usted solamente agarra el martillo y comience a usarlo. Póngase de pie, por favor. Por eso, hermano, cuando miramos la palabra del Señor, que es comparada como la leche, ¿verdad? La lechita. ¿Quién no ha tomado leche en este mundo, hermano? A lo mejor a unos no les ha gustado, pero creo que la mayoría, la leche, la lechita, para que nos nutramos. ¿Sabe? Hay algo muy importante que yo he mirado en la palabra del Señor. Siempre cuando Dios quiso bendecir a una nación, cuando Dios quiso traer restauración, cuando Dios quiso cambiar ciudades, naciones, Dios envió su palabra. Envió predicadores, muchos de ellos dieron la vida. Y los predicadores se paraban en aquel entonces, a mí me tocó también pararme, y decían de esta manera: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y gritábamos en las calles y decíamos: Cristo pronto viene. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Jesús es la respuesta y puede cambiarte. Yo recuerdo que nosotros hablábamos
No importa cómo esté tu vida, en los vicios, en la droga, Jesús te cambia. No importa cómo esté tu matrimonio, esta palabra tiene poder para cambiarte. Pero esta es la misma palabra de ahora en día. Sigue teniendo ese poder para obrar, hermano. Sigue teniendo esa autoridad para transformar. Si el hombre está desnutrido espiritualmente, aquí tenemos una leche que no le falta ninguna vitamina. Está completa. Tenemos el calcio que nos puede hacer correr. Por eso dice Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y lo sanó. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Señor, solo suelta tu palabra sobre mi cuerpo? Suelta tu palabra, Jesús. Porque la palabra es vivificante. Todo lo que toca vuelve a la vida. Porque es el aliento de Dios, el soplo de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, cuando tú lees la Biblia y esta palabra, Señor, me declaro en victoria por tu palabra. Que esta palabra cambie, toca, Señor, hígado, riñones, páncreas, corazón, células. Enviaste tu palabra y lo sanaste. Envía tu palabra, porque un toque de tu palabra, Señor, un martillacito del Señor puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Y como nosotros creemos la palabra del Señor, esa palabra comienza a revolucionar en nuestra vida. Miren, hermano, yo sé que usted tiene muchos testimonios. Muchas veces yo no he querido venir acá porque me siento enfermo. Pero cuando yo me paro en este lugar, mientras estoy predicando, recibo sanidad. ¿Sabe por qué? Porque le digo, Señor, voy a predicar tu palabra, y mientras estoy predicando, tu palabra me va a sanar. Y siento el poder de la palabra que comienza en mi ser. Siento a Dios, porque la palabra es vivificante. Es Dios mismo metiéndose en mi cuerpo. Simplemente lo que estoy haciendo es hablar lo de Dios, hablar la palabra del Señor. Eso todos lo podemos hacer. Hable la palabra del Señor, hermano. Edifíquese con la palabra del Señor. Consuélese con la palabra del Señor. Háblese esperanza. Háblele victoria a su cuerpo. Háblele la palabra a su cuerpo. Cuerpecito, escucha lo que Dios dice. Cuerpo, escucha la palabra del Señor. Háblele a su alma y dígale: vamos, almita, ahora sí te voy a hablar la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, dice Salmo 107, verso 20: enviaste tu palabra y lo sanaste. Ahora mismo, Señor, que tu palabra comience, Señor, a hacer operaciones en nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta las plantas de los pies, sobre nuestra vida. Los que están enfermos, los que están tristes, desconsolados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enviaste tu palabra. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Jesús. Envía tu palabra, que el aliento tuyo, la fuerza tuya, la fortaleza tuya comience, Señor, a consolar, a restaurar. En el nombre precioso de Jesús, tus huesos comienzan a recibir fortaleza por la palabra del Señor. Tu corazón comienza a recibir fortaleza. Sé tocado conforme a la palabra bendita, así como dijo el centurión: solo di la palabra y mi siervo sanará. Envía tu palabra, Señor, envía tu palabra.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos declaramos sanos por tu palabra, nos declaramos en victoria por tu palabra, nos declaramos que la fuerza de tu Espíritu, Señor, ya que la palabra es la espada del Espíritu, Señor, por esa palabra, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Creemos tu palabra 100%, Señor. Creemos esta verdad 100%. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.